Saludos, estimados seguidores de narraciones asombrosas. En el vasto y enigmático universo de la mitología griega, hay una historia que brilla con una intensidad única, la epopeya de Teseo. En este canal, nos dedicamos a explorar las narrativas más cautivadoras de la humanidad, y hoy nos sumergiremos en los recovecos más profundos de la antigua Grecia para desentrañar los misterios que rodean a uno de sus más grandes héroes. Imaginen, si pueden, una era donde los dioses caminaban entre mortales, y la grandeza y la tragedia se entrelazaban en el destino de los hombres. En ese contexto nace nuestro protagonista, Teseo, un joven destinado a cambiar el curso de la historia con su coraje y determinación. A lo largo de este viaje, exploraremos los orígenes de Teseo, desde su misterioso nacimiento hasta su encuentro con el temible Minotauro en el laberinto de Creta. Nos sumergiremos en las profundidades del laberinto junto a él, enfrentando monstruos y desafíos que ponen a prueba su valentía y su ingenio. Pero la historia de Teseo va más allá de sus hazañas heroicas, también es una historia de amor, traición y redención. Descubriremos cómo el destino de Teseo se entrelaza con el de Ariadna, la princesa de Creta, cuyo hilo de esperanza guía a nuestro héroe en su oscura travesía. Así que prepárense, queridos espectadores, para un viaje épico a través de la mitología griega, donde la luz de la valentía brilla incluso en las más profundas tinieblas. Acompáñenme mientras nos sumergimos en la historia de Teseo, un héroe cuyo legado perdura a través de los siglos. Orígenes de Teseo. En los mitos griegos, los orígenes de Teseo están envueltos en misterio y grandeza. Nació en la ciudad de Atenas, fruto de la unión entre su madre, Etra, y el poderoso rey Egeo. Sin embargo, su nacimiento estuvo marcado por la intervención divina, ya que su verdadero padre era el dios del mar, Poseidón. Desde su concepción, el destino de Teseo estuvo rodeado de profecías y augurios. El oráculo de Delfos predijo que este joven héroe tendría un papel crucial en el destino de Atenas y de toda Grecia. La profecía sembró la semilla de la grandeza en el corazón de Teseo, pero también lo condenó a enfrentar numerosos desafíos y peligros en su camino hacia la gloria. A pesar de haber nacido en la nobleza, la infancia de Teseo estuvo marcada por la adversidad y la incertidumbre. Tras la muerte de su madre, fue criado por su abuelo materno, Píteo, en la ciudad de Trócene. Allí recibió una educación digna de un príncipe, donde aprendió las artes de la guerra y la estrategia, así como los principios de la justicia y la sabiduría. Con el paso de los años, Teseo creció en fuerza y habilidad, preparándose para el destino que le aguardaba. Pero su verdadera identidad y su conexión con el rey Egeo permanecieron ocultas hasta que el destino lo condujo de regreso a Atenas y lo enfrentó a su destino como héroe y salvador de su pueblo. El viaje a Atenas. El viaje de Teseo a Atenas es un momento crucial en su historia, marcado por la revelación de su verdadera identidad y el comienzo de su camino hacia la grandeza. Después de años de preparación y entrenamiento en la relativa seguridad de Trócene, Teseo emprendió el viaje hacia la ciudad de Atenas, donde su destino aguardaba. Durante su travesía, Teseo se enfrentó a una serie de desafíos y peligros que pusieron a prueba su valentía y determinación. En su camino, se encontró con numerosos personajes y criaturas míticas, cada uno de los cuales representaba una prueba en su viaje hacia la madurez y la grandeza. Uno de los encuentros más destacados en su viaje fue con el bandido Procrusto, un siniestro personaje que retaba a los viajeros a ajustarse a la medida de su cama de hierro. Teseo demostró su coraje y su astucia al derrotar a Procrusto y liberar a sus víctimas, mostrando así su capacidad para enfrentar los desafíos que se interponían en su camino. Pero más allá de los peligros físicos, el viaje de Teseo también fue un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. A medida que avanzaba hacia Atenas, Teseo comenzó a comprender la verdadera magnitud de su destino y el papel que estaba destinado a desempeñar en la historia de su pueblo. Finalmente, después de superar todos los obstáculos en su camino, Teseo llegó a Atenas, donde su verdadera identidad fue finalmente revelada. Con valentía y determinación, se presentó ante su padre, el rey Egeo, y aceptó el desafío que cambiaría su vida para siempre, enfrentar al temible Minotauro en el laberinto de Creta. El laberinto y el Minotauro. El enfrentamiento de Teseo con el Minotauro en el laberinto de Creta es uno de los episodios más emocionantes y legendarios de su historia. Tras llegar a Atenas y ser reconocido como hijo legítimo del rey Egeo, Teseo se ofreció voluntario para enfrentar al monstruo que aterrorizaba a su pueblo, el Minotauro, mitad hombre y mitad toro, encerrado en un laberinto construido por el genio arquitectónico Dédalo. Con valentía y determinación, Teseo se embarcó en la peligrosa misión de entrar al laberinto y enfrentar al temible Minotauro.
Armado con su espada y su coraje, Teseo se adentró en los oscuros pasillos del laberinto, confiando en su ingenio y su astucia para encontrar al monstruo y poner fin a su reinado de terror. En su búsqueda del Minotauro, Teseo contó con la ayuda de Ariadna, la hija del rey Minos de Creta, quien se enamoró profundamente de él y le entregó un ovillo de hilo que le serviría como guía para encontrar la salida del laberinto una vez derrotara al monstruo. Tras enfrentar numerosos peligros y desafíos dentro del laberinto, Teseo finalmente encontró al Minotauro y se enfrentó a él en un combate épico. Con astucia y valentía, logró derrotar al monstruo, poniendo fin a su reinado de terror y liberando a su pueblo de su opresión. Después de su victoria sobre el Minotauro, Teseo utilizó el hilo de Ariadna para encontrar la salida del laberinto y regresar triunfante a Atenas, donde fue recibido como un héroe y un salvador. Su valentía y su determinación en la batalla contra el Minotauro se convirtieron en leyenda, asegurando su lugar en la historia como uno de los más grandes héroes de la mitología griega. El hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna es un elemento crucial en la historia de Teseo y su enfrentamiento con el Minotauro en el laberinto de Creta. Ariadna, la hija del rey Minos de Creta, se enamoró perdidamente de Teseo y decidió ayudarlo en su peligrosa empresa de derrotar al monstruo. Como muestra de su amor y de su deseo de ver a Teseo triunfar, Ariadna le entregó un ovillo de hilo antes de que entrara al laberinto. Este hilo serviría como guía para Teseo, permitiéndole encontrar el camino de regreso una vez hubiera enfrentado al Minotauro y necesitara salir del laberinto. Con el hilo en mano, Teseo se adentró en el oscuro y retorcido laberinto, confiando en la guía de Ariadna para encontrar al Minotauro y poner fin a su reinado de terror. A medida que avanzaba por los intrincados pasillos, Teseo desenrollaba el hilo detrás de él, asegurándose de no perderse en el laberinto y de poder encontrar la salida una vez completara su misión. Gracias al hilo de Ariadna, Teseo pudo enfrentarse al Minotauro con confianza y determinación, sabiendo que tendría un camino de regreso seguro una vez hubiera cumplido su objetivo. Después de derrotar al monstruo, Teseo utilizó el hilo para encontrar la salida del laberinto y regresar triunfante a Atenas, donde fue recibido como un héroe y un salvador. El hilo de Ariadna simboliza el amor y el apoyo de una mujer valiente que estuvo dispuesta a arriesgarlo todo por el bien de su amado. Su ayuda fue fundamental en la victoria de Teseo sobre el Minotauro y en su regreso triunfal a casa, convirtiéndola en una figura inolvidable en la historia de la mitología griega. El regreso a Atenas. Después de su épica victoria sobre el Minotauro en el laberinto de Creta, Teseo emprendió el regreso triunfal a Atenas, donde su valentía y determinación lo convirtieron en un héroe aclamado por su pueblo. El regreso de Teseo a la ciudad fue un momento de gran celebración y alegría, marcando el final de un capítulo oscuro en la historia de Atenas y el comienzo de una nueva era de esperanza y libertad. A su llegada a Atenas, Teseo fue recibido con honores y homenajes por parte de sus conciudadanos, quienes reconocieron su valentía y sacrificio en la lucha contra el Minotauro. Las calles de la ciudad se llenaron de celebraciones y festividades en honor al héroe que había devuelto la paz y la seguridad a su hogar. El rey Egeo, padre de Teseo, lo recibió con orgullo y gratitud, reconociendo el valor y la determinación de su hijo en su enfrentamiento con el monstruo. Padre e hijo se reunieron en un emotivo encuentro, donde se reconciliaron y fortalecieron su vínculo familiar, marcando el comienzo de una nueva relación entre ellos. Pero el regreso de Teseo a Atenas también estuvo marcado por la traición y el dolor. Durante su ausencia, Ariadna, la princesa de Creta que había ayudado a Teseo en su aventura, había sido abandonada en la isla de Naxos. Teseo, consumido por la gloria y la victoria, olvidó su promesa de llevarla consigo de regreso a Atenas, lo que llevó a la desesperación y la tristeza de Ariadna. A pesar de este incidente lamentable, el regreso de Teseo a Atenas fue un momento de triunfo y alegría para su pueblo. Su valentía y su sacrificio en la lucha contra el Minotauro lo convirtieron en un héroe legendario, cuyo nombre sería recordado por generaciones venideras como un símbolo de coraje y determinación en la historia de la mitología griega. El retorno triunfante. El regreso triunfal de Teseo a Atenas fue un evento cargado de emoción y celebración, marcando el final de una odisea llena de peligros y desafíos. Después de su victoria sobre el Minotauro en el laberinto de Creta, Teseo se convirtió en un héroe aclamado por su valentía y determinación, y su regreso a la ciudad fue recibido con gran alegría y gratitud por parte de su pueblo. Las calles de Atenas se llenaron de gente que se congregaba para dar la bienvenida a su héroe, ondeando banderas y lanzando flores en su paso. Los ciudadanos se reunieron en las plazas y los templos para celebrar la victoria de Teseo y rendir homenaje a su coraje y sacrificio en la lucha contra el Minotauro. El rey Egeo, padre de Teseo,
Lo recibió con los brazos abiertos, lleno de orgullo y gratitud por el valor demostrado por su hijo. Padre e hijo se abrazaron en un emotivo encuentro, sellando así su reconciliación y fortaleciendo su vínculo familiar después de años de separación y conflicto. Pero el retorno triunfante de Teseo también estuvo marcado por la presencia de la tragedia y la traición. Durante su ausencia, Ariadna, la princesa de Creta que había ayudado a Teseo a derrotar al Minotauro, fue abandonada en la isla de Naxos. Teseo, consumido por la gloria y la victoria, olvidó su promesa de llevarla consigo de regreso a Atenas, lo que llevó a la desesperación y la tristeza de Ariadna. A pesar de este incidente lamentable, el regreso de Teseo a Atenas fue un momento de triunfo y alegría para su pueblo. Su valentía y su sacrificio en la lucha contra el Minotauro lo convirtieron en un héroe legendario, cuyo nombre sería recordado por generaciones venideras como un símbolo de coraje y determinación en la historia de la mitología griega. El fin de Teseo. Tras su retorno triunfal a Atenas y su victoria sobre el Minotauro, Teseo continuó desempeñando un papel importante en la historia de su ciudad y de toda Grecia. Sin embargo, su vida estuvo marcada por nuevos desafíos y tragedias que eventualmente llevaron a su trágico fin. A medida que Teseo envejecía, surgieron conflictos y disputas políticas en Atenas que amenazaban con dividir a la ciudad y poner en peligro la paz que tanto había luchado por preservar. A pesar de sus esfuerzos por mantener la estabilidad y la unidad, Teseo se vio envuelto en intrigas y conspiraciones que minaron su autoridad y su reputación. Finalmente, el destino de Teseo llegó a su fin de una manera trágica y misteriosa. Según algunas versiones de la leyenda, Teseo fue derrocado y exiliado de Atenas por sus enemigos políticos, quienes lo acusaron de tiranía y abuso de poder. Otros relatos sugieren que Teseo murió en una expedición militar, combatiendo valientemente hasta el último aliento en defensa de su ciudad y su pueblo. Sea cual sea la verdad detrás de su muerte, el legado de Teseo perduró mucho después de su desaparición. Su valentía y su sacrificio en la lucha contra el Minotauro lo convirtieron en un héroe legendario, cuyo nombre sería recordado por generaciones venideras como un símbolo de coraje y determinación en la historia de la mitología griega. Aunque el fin de Teseo marcó el final de una era en la historia de Atenas, su legado perduró a través del tiempo, inspirando a futuras generaciones de héroes y aventureros a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Su nombre seguiría siendo sinónimo de grandeza y heroicidad en la mitología griega, recordándonos siempre el poder del coraje y la voluntad humana ante la adversidad. La historia de Teseo, el valiente héroe griego que desafió al destino y enfrentó al temible Minotauro en el laberinto de Creta, es una epopeya llena de valentía, sacrificio y tragedia. A lo largo de su vida, Teseo encarnó los más altos ideales de la heroicidad y la determinación, convirtiéndose en un símbolo perdurable de la fuerza del espíritu humano en la lucha contra la adversidad. Desde sus humildes orígenes en Atenas hasta su enfrentamiento final con el destino, Teseo demostró una y otra vez su coraje y su voluntad de superar los mayores desafíos. Su victoria sobre el Minotauro en el laberinto de Creta lo convirtió en un héroe legendario, cuyo nombre sería recordado por generaciones venideras como un ejemplo de valor y sacrificio. Sin embargo, la historia de Teseo también está marcada por la tragedia y la traición, recordándonos la fragilidad de la grandeza humana y la inevitabilidad de la muerte. Aunque su destino final sigue siendo un misterio, el legado de Teseo perdura a través del tiempo, inspirando a futuras generaciones a enfrentar los desafíos de la vida con coraje, determinación y esperanza. En última instancia, la historia de Teseo nos recuerda que, aunque el camino hacia la grandeza puede estar lleno de peligros y dificultades, siempre hay esperanza para aquellos que se atreven a desafiar al destino y perseguir sus sueños con valentía y determinación. Que la historia de Teseo nos inspire a enfrentar nuestros propios desafíos con la misma fuerza y resolución, recordándonos que, como él, somos capaces de alcanzar nuevas alturas y superar incluso los obstáculos más insuperables.